Ok, hermanos y hermanas, vamos en nuestro manual a la página 31. Nuevamente quiero animar a todos que consiguen el manual, porque va a ser mucho más fácil entender lo que estamos estudiando si lo tienen escrito y lo pueden leer. También después pueden buscar los versículos que solamente menciono en el manual, pero que no cito en el manual. Bien, cuando terminamos, estábamos hablando del ayuno, la aflicción y la oración de Daniel. Y nos dimos cuenta que Daniel estaba afligiéndose y estaba orando por dos razones. Uno, porque quería que Gabriel viniera a explicarle lo que había quedado pendiente en Daniel el capítulo 8. Quería entender mejor. Y en segundo lugar, Daniel estaba orando y afligiéndose y ayunando porque los judíos habían regresado a su tierra, pero desde el momento que llegaron para reconstruir el templo, tuvieron grande oposición de los samaritanos. Y parecía que el proyecto no iba a cumplirse de acuerdo a lo que había dicho la profecía. Y por esa razón Daniel está orándole al Señor, pidiéndole que por favor interviniera para que el pueblo pudiera continuar reconstruyendo el templo. Ahora, en la mitad de la página encontramos un par de preguntas. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia que durante 3 semanas se opuso a Gabriel y luego a Miguel? Y en segundo lugar, ¿quién es Miguel? El que está en el otro lado de la batalla. ¿Quiénes son y cuál es el motivo de la lucha esta entre el príncipe de Persia y Gabriel y Miguel? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de esta lucha entre estos poderes? Bueno, en primer lugar, debemos notar que el príncipe del reino de Persia no es el mismo personaje que el rey de Persia. El príncipe de Persia no es lo mismo que el rey de Persia. Y eso lo sabemos porque en el Antiguo Testamento aparecen 420 veces la palabra príncipe. Y nunca se aplica a un rey ese nombre príncipe. Siempre, en la mayoría de los casos, diría más bien, se usa para describir a un comandante militar. Es decir, la palabra príncipe se refiere a un comandante militar. Daniel 10:13 nos dice claramente que Gabriel y Miguel estaban batallando en dos frentes. Por un lado, estaban contendiendo con el príncipe de Persia y por el otro lado, estaban luchando con los reyes de Persia. Es decir, Gabriel y Miguel tienen una doble lucha contra el príncipe de Persia y también contra los reyes de Persia. Ahora surge la pregunta, ¿quién es el rey? ¿Quién es el príncipe de Persia? ¿Y quién es Miguel, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios? Ahora, la respuesta es correcta y vamos a examinar la evidencia para determinar de la Biblia esa respuesta que acabo de escuchar. Sin embargo, antes de contestar esta pregunta, necesito compartir con ustedes que según el concepto que tenían las naciones antiguas, cada nación tenía un ángel guardián, según el concepto que tenían, que velaba por los intereses de la nación y que protegían a la nación de sus enemigos. En el caso del pueblo de Israel, su ángel guardián era Gabriel y Miguel, primordialmente Miguel. En el caso de Medo-Persia, el ángel guardián de Medo-Persia era el que se llama aquí el príncipe de Persia. Ahora quiero mencionar algo en cuanto al nombre Miguel, porque Gabriel está luchando con el príncipe de Persia. Gabriel está luchando con los reyes de Persia y como que no puede solo. Así que luego viene Miguel, el
ángel guardián de Israel y ayuda a Gabriel para vencer a las fuerzas del mal y a los reyes de Persia. Ahora, Miguel es un personaje fascinante en la Biblia. Estamos en la página 32. El nombre Miguel se usa solo 5 veces en la Biblia. Aparece solo 5 veces. Aparece 3 veces en el Antiguo Testamento y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. El nombre Miguel es un desafío. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Eso es lo que significa el nombre Micael. Tiene 3 palabras hebreas. ¿Quién como Dios? Y le agregamos el verbo es. ¿Quién es como Dios? Es un nombre desafiante. Siempre que aparece Miguel, aparece en conflicto con Satanás. Las 5 veces. Y hay otros pasajes a donde no se menciona el nombre Miguel, pero se sabe por las características que está hablando de Miguel, aunque no se usa el nombre específico. Permítame mencionar algunos de esos pasajes claves. Judas 9, se usa el nombre Miguel. Ahí en Judas 9 dice que cuando murió Moisés y fue sepultado por Dios, se realizó una batalla encima de su sepulcro. Dice que el diablo contendía con el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel resucitó a Moisés. Así que sabemos que Miguel es el gran resurrector del pueblo de Dios. Tiene poder para resucitar. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Miguel resucitó a Moisés? Es muy sencillo, hermanos y hermanas, porque más o menos 1500 años más tarde, Moisés se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. Pues tiene que haber resucitado para ir a hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Quién venció? Miguel venció a Satanás. Ojalá tuviera tiempo de describir cómo fue esa batalla. Pero el arcángel Miguel resucitó a Moisés. Y por eso sabemos que es Cristo, porque en 1 Tesalonicenses 4 dice, descenderá del cielo el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios, refiriéndose a Jesús. Es uno que tiene poder para resucitar, no es más ni menos que Cristo Jesús. Aparece también el nombre Miguel en Apocalipsis 12 y el versículo 7 al 9. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Ve? Jesús tiene sus ángeles y Satanás tiene sus ángeles también. Una tercera parte de los ángeles. ¿Quién ganó en esa batalla en el cielo? Oh, dice que Miguel y sus ángeles lanzaron fuera al gran dragón, al diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Miguel venció. Las otras 3 referencias a Miguel en la Biblia se encuentran en el libro de Daniel. 2 de ellas están en Daniel 10. Daniel 10 y el versículo 13 y el versículo 21. Pero también aparece el nombre Miguel en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. A donde dice que cuando el rey del norte sale con la intención de destruir al pueblo de Dios, dice, se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego dice que después del tiempo de angustia, tu pueblo será libertado por Miguel, todo el que se hallare escrito en el libro. Es decir, los hijos e hijas perseguidos de Dios serán librados del poder de Satanás. Y no solamente eso, sino que dice Miguel va a resucitar a muchos que duermen en el polvo de la tierra, en Daniel 12 y el versículo 2. Nuevamente vemos que Miguel es Jesús, el defensor del pueblo de Dios, el libertador de los que están bajo sentencia de muerte y el que resucita a los muertos. Es Cristo Jesús. En combate con Satanás, Miguel siempre gana. Hay otros lugares en la Biblia donde
se refiere a Miguel, aunque no se usa el nombre Miguel. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Jacob? Engañó a su padre, le robó la primogenitura a su hermano, fue a parar allá en la casa de su tío Labán. Y después de 20 años Dios le dijo a Jacob, mira, es tiempo de regresar a tu tierra. Y cuando estaba regresando a la tierra, escuchó que venía su hermano Esaú con 400 hombres armados con la intención de matarlo junto con toda su familia. Y Jacob se fue por allá a un lugar solitario junto al arroyo de Jaboc y oró a Dios y le dijo, Señor, por favor, no, líbrame de la ira de mi hermano. No permitas que venga a destruirme a mí y a la familia. Interviene. Toda la noche ora. Y entonces cuando ya está por amanecer, llega un personaje y se agarra de Jacob y empieza a luchar con él. Al principio Jacob piensa que este personaje es un enemigo, tal vez Esaú o alguien que viene a matarlo. Y empieza a luchar y lucha durante un periodo de tiempo. Y pronto se da cuenta de que este no es un personaje común y corriente, porque el personaje le toca la coyuntura del muslo y queda descoyuntado con solo tocarlo. Y él sabe ahora que él está luchando con el ángel de Jehová. Y por lo tanto ahora Jacob se aferra de este personaje y dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y para hacer una larga historia corta, dice que allí el personaje bendijo a Jacob y le cambió el nombre. Le dijo, tu nombre no será llamado más Jacob, que significa suplantador. Tu nombre será llamado Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Quién era ese personaje con quien luchó Jacob? Era Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque Jacob le puso un nombre a ese lugar donde tuvo esa lucha. Le puso el nombre Peniel. El nombre Peniel se compone de dos palabras hebreas. Pen, que significa rostro, y el, Dios, significa rostro de Dios. Y luego Jacob explica por qué le puso el nombre Peniel. Dice, porque he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. ¿Quién era ese personaje? Miguel, el arcángel Miguel. Usted recuerda la experiencia de la zarza ardiente. Dice que se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en la zarza que ardía pero no se consumía. Y para hacer una larga historia corta, ustedes pueden leerlo en Éxodo al capítulo 3. Dice allí que el ángel de Jehová se le apareció en la zarza y luego en los siguientes versículos dice que le habló Jehová desde la zarza. Es decir, el ángel que estaba en la zarza, el ángel de Jehová, era Jehová, porque dice que Jehová le habló. ¿Con qué nombre se identificó el que estaba en la zarza? Yo soy el que soy. Más adelante, el Señor Jesucristo, en Juan 8, le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era ese personaje en la zarza ardiente? El ángel de Jehová. Era el arcángel Miguel. Era Cristo Jesús. En Josué, el capítulo 5, encontramos otra vez a este defensor que está en lucha siempre contra el enemigo y siempre gana contra el enemigo. En Josué, el capítulo 5, estaba Israel a punto de conquistar la ciudad de Jericó y Josué se encontraba en las afueras de Jericó y se le apareció un personaje majestuoso, un guerrero con la espada desenvainada. Y Josué le dice, mira, ¿tú eres de los nuestros o eres del enemigo? Y él dice, no, yo soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ese era el arcángel Miguel, era Jesús. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque este personaje le dijo a Josué, quita los zapatos de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Y porque Josué se refirió a él como mi Señor. Es decir, este personaje no era más ni menos que el ángel de Jehová, era Jesús. Y además dice allí que Josué le adoró.
Ahora voy a pasar por alto los otros dos ejemplos. Ustedes los pueden leer en el manual. Daniel 8:11 se refiere al príncipe del ejército de Jehová. El mismo nombre se aplica a Cristo Jesús, quien intercede en el santuario celestial. Y en Zacarías 3:1-5, a donde nuevamente está en conflicto Miguel, el ángel de Jehová, está en conflicto con Satanás. Satanás está acusando a Josué, el sumo sacerdote, y le dice, el arcángel Miguel le dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Nuevamente en un ambiente de conflicto. Entonces, al pie de la página 33, no cabe duda entonces que Miguel es el ángel guardián de Israel, quien lo protege y lo libra del poder de Satanás. El ángel es Dios. Miguel no es más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué nombre tan apropiado para el que contiende con Lucifer? Porque Lucifer dijo: seré como Dios. Y Miguel dice: ¿quién es como Dios? Es un nombre que desafía a Satanás. Ahora estamos listos para identificar quién es el príncipe de Persia. Si el príncipe de los ejércitos de Jehová es el arcángel Miguel, Cristo, entonces ¿quién debe ser el príncipe de Persia? Pues debe ser Satanás. Ahora en la página 34, en la parte de arriba de la página, ya hemos identificado a los dos contrincantes en la batalla. Podemos ahora entonces dilucidar la razón de la batalla. Sabemos quiénes son los que están peleando. Miguel y el príncipe de Persia son los que están luchando en el mundo invisible. Ahora necesitamos saber por qué están peleando esta pelea que se menciona en Daniel 10. Ahora viene la explicación. Tal como vimos en nuestro estudio de Daniel 9, Dios le dijo a Israel que pasarían 70 años cautivos en Babilonia y que después regresarían a su tierra para reconstruir el templo, la ciudad y los muros. Es obvio, vital esto, que no se podían edificar y restaurar la ciudad y los muros hasta que el templo quedase construido. El decreto de reconstrucción por Ciro en el año 536 a.C. fue un gran triunfo para el pueblo de Dios. Y según parecía, el plan de Dios no iba a haber fracaso. Pero entonces se levantó la oposición de los samaritanos. Daniel 10 deja en claro que esta oposición no se originó con los samaritanos. El príncipe del reino de Persia, que es Satanás, estaba influyendo sobre las mentes de los reyes de Persia para que se suspendiera la obra de reconstruir el templo. Pero al mismo tiempo Gabriel estaba esforzándose al máximo para convencer a los reyes de Persia que autorizaran el proyecto de reconstrucción. ¿Están entendiendo el conflicto? Sí. Por 3 semanas, mientras que Daniel estaba orando, ayunando y afligiéndose, Gabriel luchó con el príncipe de Persia y las mentes de los reyes persas. Y hacia el final del periodo, el arcángel Miguel se presentó para ayudar a Gabriel. No cabe duda que estos 21 días fueron literales. Pero ahora escuchen bien. Sin embargo, nos sentimos tentados a pensar que hay una explicación más amplia. Si aplicamos el principio día por año, ustedes saben que es el principio que en la profecía un día equivale a un año. Si aplicamos el principio año por día, los 21 días serían 21 ¿qué? Años. Ahora fíjense qué interesante esto. Ciro dio su decreto en el año 536 y el templo se terminó en el año 515. ¿Cuántos años entre el 536 y el 515? 21 años. Exactamente 21 años después de darse el decreto. Durante todo este periodo, Gabriel estaba luchando con Satanás y con los reyes de Persia. El libro de Esdras explica
que la obra de reconstrucción del templo prosiguió a su debido tiempo. Ahora escuchen esto. Pues los ojos de Dios estaban ante los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. ¿Quién estaba detrás del proyecto de construcción? Los ojos de Dios, dice aquí. Ahora voy a parafrasear en el siguiente párrafo. Gabriel le estaba diciendo a Daniel, esta es mi propia explicación. Gabriel le estaba diciendo a Daniel lo siguiente: yo sé que has estado afligiéndote, ayunando y orando por 3 semanas, porque querías comprender los eventos finales de la profecía de Daniel 8. ¿Verdad? Ya vimos eso. Desde el momento que comenzaste a orar, yo tenía la intención de venir inmediatamente para responder a tu plegaria, así como lo hice la última vez que oraste. En Daniel 9, cuando oró, Dios le habló de las 70 semanas. Pero me demoré, porque estaba en conflicto con el príncipe del reino de Persia, quien estaba procurando convencer a los reyes de Persia para que detuvieran la reconstrucción del templo. Pero al final de los 21 días, Miguel vino para ayudarme y ganamos la victoria. La oposición que has visto por parte de los samaritanos es la manifestación visible de este conflicto invisible. Pero ahora, después de la demora, finalmente he podido venir para ayudarte a comprender lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para esos días. ¿Están entendiendo? De poco a poco, en cada tema vamos a ir entendiendo más. La hermana White da una explicación clara de esto. Voy a leer estas citas. Incansables en su oposición, los samaritanos debilitaban las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esos son los 21 años. Mediante informes mentirosos, la hermana White aquí está citando Esdras 4, 4 y 5. Mediante informes mentirosos despertaron sospechas en espíritus que con facilidad se dejaban llevar a sospechar. Pero durante muchos años, ahora fíjense, son 21 años dijimos, durante muchos años las potestades del mal fueron mantenidas en jaque. ¿Por quiénes? Por Gabriel y Miguel. Y el pueblo de Judea tuvo libertad para continuar su obra. Eso sigue diciendo, esto es a Profetas y Reyes 418 y 419, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios. Había ángeles que obraban en favor de los desterrados. ¿Dónde estaba la batalla verdadera en este asunto? ¿En lo que se veía o lo que no se veía? En lo que no se veía. Lo que se ve en la historia es una repercusión de lo que está sucediendo en el mundo que no se ve. Sigue escribiendo. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro, y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. ¿Sabe quién era Miguel? Cristo. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se mantuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Y en una última cita del comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1173,
La sierva de Dios explica, el rey de Persia estaba bajo el control del más alto de todos los ángeles malignos. Al igual que Faraón, rehusó obedecer la palabra del Señor. Gabriel declaró, se me opuso por 21 días por sus falsas representaciones contra los judíos. Pero Miguel vino a su auxilio y luego permaneció con los reyes de Persia, manteniendo a los poderes en jaque y dando buenos consejos para contrariar los malos. ¿Cómo les parece? ¿Es importante Daniel 10? ¿Tiene alguna relación Daniel 10 con Daniel 8 y 9? ¿Tiene alguna relación con Daniel 11? Claro. Daniel 8 al 12 es un libro dentro del libro. Tiene un tema central. Los 2300 días y el juicio. Ahora vamos rápidamente a los versículos, comentarios sobre los versículos 20 y 21. Antes de explicarle más plenamente la visión del capítulo 8, en el capítulo 11, Gabriel le informó al profeta que la batalla con el príncipe de Persia no había terminado. Es decir, en el último versículo del capítulo 10, ahora Gabriel le va a decir a Daniel, bueno Daniel, ganamos la victoria sobre los reyes de Persia, pero la lucha sigue porque cuando venga el de Grecia también tenemos que hacerlo con él. Dice allí, en los versículos 20 y 21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Después de las 3 semanas dice, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en la página 36, nuevamente estoy parafraseando en mis propias palabras lo que está diciendo Gabriel para que podamos entender qué está sucediendo. Lo que está diciendo Gabriel es esto. Ahora debo regresar para continuar mi lucha contra el príncipe de Persia. Aún tengo una obra que desempeñar, está diciendo Gabriel. Tengo que asegurarme que el decreto de Artajerjes se dé a tiempo para marcar el comienzo de la profecía de las 70 semanas y los 2300 días. Y cuando haya caído el reino de Persia, tendré que continuar la lucha contra el príncipe de Grecia, es decir, Satanás obrando a través del reino de Persia. Y luego dice Gabriel, pero antes de continuar esta batalla, tomaré tiempo para explicarte los eventos que ocurrirán de este momento en adelante. Estos eventos ya fueron escritos en la palabra de la verdad, es decir, ya te los di en Daniel 8. Están en el calendario divino y su cumplimiento es absolutamente certero. ¿Están conmigo? Ok, ahora vamos a juntar todo el panorama completo. Con esto vamos a llegar a la conclusión de este tema. Al concluir este estudio, estamos en la página 36, y menciono la página no solamente para aquellos que están aquí, sino para aquellos que están viendo el live stream, que están viendo esto en vivo porque se está transmitiendo. Aquellas personas que van a ver estas presentaciones por YouTube, les animo que consigan el manual. Porque el manual, si ustedes leen el manual con calma, va a ser mucho más comprensible que lo que hemos entendido aquí. Yo espero que hayan entendido hasta ahora lo que hemos estudiado. Pero si tienen el manual, buscan los versículos, leen las citas y complementan lo que está allí, el entendimiento va a ser completo y total. Así que estamos ahora en la página 36 del manual. Al concluir este estudio, veamos cómo encajan y compaginan las profecías de Daniel 8, 9, 10 y 11. Vamos a ver cómo se relacionan. Comenzaremos con el capítulo 8 y demostraremos cómo cada capítulo subsiguiente amplía y explica el contenido de ese capítulo inicial. Vamos a empezar con Daniel 8. La visión, que es el chazón, recuerden, el chazón es toda la visión completa. El chazón del capítulo 8 abarca los siguientes eventos: Persia, Grecia, Roma pagana,
Roma papal y la purificación del santuario en 1844. Hasta ahí llega Daniel 8. La secuencia de Daniel 8 nos lleva tan solo hasta el punto de la terminación de los 2300 días. Solo nos lleva hasta 1844, cuando comenzó el juicio investigador en el cielo. Pero el capítulo no dice prácticamente nada en cuanto a los eventos que iban a ocurrir después de 1844, incluyendo el momento en que va a terminar el juicio. O sea, Daniel 8:14 nos da la fecha para el comienzo del juicio, pero Daniel 8 no habla nada de la terminación del juicio, ni lo que va a pasar entre cuando comienza el juicio y cuando termina el juicio. Daniel 8 no hay nada de eso. Cuando Gabriel le explicó la visión a Daniel, solo hizo una breve explicación en cuanto a los eventos que transcurrirían al concluir los 2300 días. Dijo muy poco en cuanto a lo que iba a pasar después de 1844. No le explicó el factor tiempo. Después que Daniel recibió la visión, a Gabriel se le mandó que le ayudara a Daniel a entender la visión, el maré, que es el factor tiempo, no toda la visión, la conversación de los dos ángeles sobre el juicio y las 2300 días. Gabriel luego se le presentó a Daniel y le dijo que la visión, el maré, lo que tiene que ver con los 2300 días y la purificación del santuario, era ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Y al final del capítulo dice que Daniel no entendió el maré. Yo pregunto, ¿Daniel había entendido el carnero? ¿Entendió el carnero? Sí. ¿Entendió el macho cabrío? ¿Entendió el cuerno notable? ¿Entendió los 4 cuernos? ¿Entendió en cuanto a Roma pagana y Roma papal? Y Dios le había mostrado eso en Daniel 7. ¿Qué era lo que no entendía? Los 2300 días y la purificación del santuario. Él pensaba que el pueblo era tan pecaminoso que Dios había decidido extender los 70 años de cautiverio a 2300 años. Y en el capítulo 9 vamos a encontrar ahora, ¿entienden el capítulo 8? El capítulo 9 ahora, la página 37, por medio del profeta Jeremías, Dios había predicho que Israel iba a permanecer cautivo en Babilonia por 70 años. Y que después de ese periodo se daría un decreto para restablecer los servicios del santuario. Y según parece, Daniel estaba confundido en cuanto a cómo se relacionaba la profecía de los 70 años con la profecía de los 2300 días. Pensaba que la pecaminosidad de Israel era tan grande que Dios había decidido extender el periodo de 70 años a 2300 años. Por eso elevó Daniel una oración en Daniel 9, pidiendo sabiduría para entender el maré, para entender el factor tiempo, y rogándole a Dios que no tardara el cumplimiento de la profecía de los 70 años. Daniel dice, no demores en cumplir la promesa de que íbamos a regresar después de 70 años. Al principio de los ruegos de Daniel, Dios envió a Gabriel para explicarle al profeta el maré. No toda la visión, porque ya el chazón había entendido. Lo que no entendió fue la conversación, factor tiempo en la conversación de los dos personajes. Así que dice, al principio de los ruegos de Daniel, Dios envió a Gabriel para explicarle al profeta el maré de Daniel 8. Gabriel le explicó a Daniel que en respuesta a su oración, él había venido porque era un varón muy amado, para explicarle el maré, el factor tiempo. Pero ahora escuchen. Gabriel luego le explicó la primera porción de la profecía de los 2300 días, es decir, las 70 semanas, que fueron cortadas de los 2300, son la primera porción de los 2300. En su explicación, Gabriel explicó que la porción de los 2300 días que se aplicaba especialmente al pueblo y a la ciudad de Daniel
se iban a cumplir con el pueblo literal de Daniel. Significativamente en Daniel 9 no hay referencia al tiempo del fin. No se usa la expresión tiempo del fin. Se usa en Daniel 8, se usa en Daniel 10, se usa en Daniel 11, no se usa en Daniel el capítulo 9 en relación con las 70 semanas, porque las 70 semanas no se iban a cumplir en el tiempo del fin, sino que se iban a cumplir con el pueblo literal de Daniel cuando Cristo vino a esta tierra. Ahora, también es digno de notar que las 70 semanas comienzan durante el reino de Persia. Esto es importante. Y terminan durante el periodo del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Las 70 semanas comienzan cuando impera ¿cuál reino? Persia. ¿Y cuándo terminan las 70 semanas? ¿Qué imperio está gobernando cuando terminan las 70 semanas? El Imperio Romano. De modo que las 70 semanas comienzan durante el periodo del primer reino, que se menciona en Daniel 8, pero tan solo alcanzan hasta el periodo del Imperio Romano. Daniel 9 no menciona ningún evento posterior al Imperio Romano. Y por lo tanto esperaríamos que Gabriel regresara en algún momento para explicar los eventos que iban a ocurrir después de la caída de dicho imperio. ¿Sí están conmigo o no? Si Daniel 9 termina con el Imperio Romano, ¿acaso no hay nada más después del Imperio Romano? Entonces, esperaríamos que Gabriel iba a regresar más adelante para decirle, mire, ahora vine a completar la explicación. Lógicamente que sí. Vamos a Daniel 10. ¿Ve que estas cosas son complejas? No es cuestión, bueno, vamos entonces a leer, y entonces lo que hacemos es leer así rapidito y no entendemos ni papa. No. Hermanos y hermanas, hubo un tiempo en que los adventistas eran el pueblo del libro. Ahora somos el pueblo del televisor. Esto exige materia gris. Exige pensar, reflexionar, examinar, investigar, escudriñar. Nosotros tenemos que hacer esto. Porque lo que hace la televisión es crear un montón de gente superficial. Porque todo lo tienen masticadito en la pantalla. No exige ningún esfuerzo. Claro, eso no se aplica a nadie de los que están aquí. Vamos a Daniel 10. Ya hemos visto Daniel 8 y 9, ¿verdad? Daniel 10. Daniel 10 comienza diciéndonos que Daniel entendió la visión. ¿Entendió el maré, Daniel? Al factor tiempo, dice, yo ahora entiendo que las 70 semanas son la primera parte y que los 2300 días eso se cumplen en el futuro. Mucho tiempo después de Israel. Ahora lo entiendo. Pero ahora escuchen, pero Daniel quería luz adicional, porque había muchas cosas que no se habían explicado. Así que le oró a Dios, como había hecho originalmente en el capítulo 9, para que Dios le explicara las 70 semanas. En respuesta a la oración de Daniel, al mismo comienzo de sus ruegos, Gabriel regresó para darle entendimiento al profeta. El mismo Gabriel, que en el Daniel 8 y 9 le explicó, ahora dice, ahora voy a terminar lo que comencé. La luz que le impartió Gabriel a Daniel incluyó la totalidad de la visión, porque comenzó otra vez con Persia, como en Daniel 8. Pero se enfoca particularmente en los eventos de ¿cuándo? De los postreros días, que no había explicado en el capítulo 8. Le están llegando a entender un poco mejor ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal de Daniel 11? ¿Será que Daniel 11 también está relacionado con todo esto? Yo pregunto, ¿Daniel 9 está conectado con Daniel 8? Sí, porque Daniel 9 nos da la fecha cuando comienza los 2300 días de Daniel 8. ¿Está conectado Daniel 10 con Daniel 9 y Daniel 8? Sí, porque en Daniel 10, Daniel está, yo quiero saber más sobre lo que se me mostró en Daniel 8.
Daniel 11 está conectado con Daniel 10, Daniel 9 y Daniel 8. Vamos a Daniel 11 rapidito. ¿Con qué reino empieza Daniel 11? Con Persia. ¿Con qué reino empezó Daniel 8? Con Persia. Yo pregunto, Daniel 11 y Daniel 8, ¿empiezan en el mismo lugar? Sí. O sea, ¿qué está haciendo Gabriel en Daniel 11? Está regresando y dice, ahora yo voy a empezar donde empecé en Daniel 8, pero en vez de parar con el juicio, yo te voy a llevar hasta el final. Empieza con Persia, continúa con Grecia, el primer rey de Grecia. Los 4 reinos en que se divide el imperio griego cuando Alejandro Magno muere. Luego Daniel 11 sigue describiendo el imperio romano que quebranta al príncipe del pacto. Luego en los versículos 31 al 39, Daniel 11 describe cómo el rey del sur, que es el ateísmo, se acornea contra el rey del norte y le da la herida mortal. Ya nos ha llevado hasta el tiempo del fin. Dice, en el tiempo del fin, el rey del sur se levantará contra el rey del norte y el tiempo del fin comienza ¿en qué fecha? 1798. En esa fecha el Papa fue llevado cautivo a Francia y el poder civil le retiró su poder. ¿Vamos bien? Pero ahora escuchen. El siguiente párrafo. Gabriel ya le había explicado, estamos en la página 38, Gabriel ya le había revelado a Daniel estas etapas de la historia. Ya le había mostrado Gabriel a Daniel Persia, Grecia, el primer rey de Grecia, los 4 reinos, Roma pagana y Roma papal. ¿Ya le había mostrado eso? Sí. En Daniel 7 y Daniel 8, ¿cómo no? Pero en Daniel 11, Gabriel explicó eventos que nos llevan mucho más allá de los años 1798 y 1844. Explicó que el papado, que es el rey del norte, recibiría una herida mortal suministrada por Francia, que es el rey del sur, al comenzar el tiempo del fin en 1798. Lean el último capítulo del manual, donde trazo esto en detalle y muestro cómo Elena White tenía una percepción profunda de Daniel 11. Especialmente los últimos versículos. Yo me maravillo cuando hice este estudio y digo, wow, esta mujer con 2 años y medio de educación primaria. Y fíjense cómo acertó sin estudiar. Yo no creo que ella haya estudiado todos estos detalles que estamos estudiando nosotros. Sin embargo, acertó perfectamente bien. Ahora dice, luego explicó que el papado se le sanaría la herida. Dice que el rey del norte luego se iba a levantar contra el rey del sur y lo iba a vencer, iba a conquistar el mundo. Es decir, la herida de muerte sería ¿qué? Sanada. Eso está en Daniel 11. Y hay por ahí algunos que están diciendo que el rey del sur son los musulmanes. Cuidado con esas interpretaciones. Así que dice, su herida se sanaría y va a dominar todo el mundo. Dice, Daniel 11, los últimos versículos, dice que va a dominar el mundo. Hasta el punto de querer salir y exterminar al pueblo de Dios. Lo dice el versículo 44. Y cuando se proclama un decreto de muerte, Apocalipsis habla de un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Cuando se da el decreto de muerte, dice que entonces se levanta Miguel. Daniel 12:1. ¿Por qué se levanta Miguel? Vamos a encontrar que el levantar de Miguel significa el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Todos los casos están decididos. El juicio investigador concluyó. Se levanta Miguel, empieza a reinar, porque su reino está completo. Esto lo vamos a estudiar. Y después que el Señor Jesucristo reciba el reino en el cielo, el pueblo todavía está en la tierra, tiene que pasar por el tiempo de angustia, pero Jesús ha recibido el reino del Padre en el cielo. Pues todos los casos de su pueblo se han examinado y se ha demostrado quiénes son súbditos de su reino está completo. La boda entre Cristo y su pueblo se realizó. Y entonces ahora viene el tiempo de angustia cual nunca se ha visto jamás, pero Miguel se levantó para defender a su pueblo. Y dice que al final del tiempo de angustia,
Miguel libertará a su pueblo de la muerte segura. Y luego viene la resurrección especial donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y entonces luego dice que el pueblo de Dios brillará como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Tiene alguna relación Daniel 11 con Daniel 10, Daniel 9 y Daniel 8? Yo pregunto, ¿estos capítulos tienen un tema central? Sí. Un tema central, los 2300 días, el juicio y los eventos finales. Eventos que no se podían entender en los días de Daniel ni se podían proclamar, porque ese tiempo no había llegado todavía. Martín Lutero identificó al papado como el anticristo, pero en el tiempo de Lutero todavía no había una imagen de la bestia. Todavía no se imponía la marca de la bestia. Eso es para el fin. Por eso en los tiempos de Lutero nadie entendía la imagen de la bestia y la marca de la bestia. ¿Qué es eso? La bestia sí, Lutero dijo, la bestia es el papado. El hombre pecado es el papado, lo identificó claramente, porque eso se había cumplido. Pero la imagen y la marca, eso es para el futuro. El libro de Apocalipsis explica, amplía lo que está en Daniel. Vamos al último pedacito aquí. Literal y espiritual. Muy importante esto para lo que vamos a estudiar en nuestros temas de mañana. Les aseguro que mañana los temas van a ser más cortos. Si llegan a tiempo, vamos a salir de aquí a las 9 aproximadamente. Si llegan tarde, no les garantizo. Ok. Al examinar la relación que existe entre Daniel 10 y los capítulos 11 y 12, nos damos cuenta que en el capítulo 10 el arcángel Miguel defendía al pueblo literal de Daniel. ¿De acuerdo? En Daniel 10, ¿a quiénes está defendiendo Miguel? Al pueblo judío literal. Salvándolos de sus enemigos, ¿qué? Literales. Para regresar a su tierra, literal. Los libró de la Babilonia, literal. Para reconstruir el templo, literal. Pero en el tiempo del fin, Miguel defiende al pueblo espiritual de Daniel. Ya no son judíos literales. De sus enemigos espirituales, que es la bestia que se levanta de la tierra, y el dragón. El Israel espiritual, que son los fieles de Dios, ha regresado del cautiverio espiritual en Babilonia espiritual y reconstruyen un templo espiritual, que significa que le enseñan a la gente en cuanto al ministerio de Cristo en el santuario celestial, que Babilonia ha escondido esa verdad y la ha tergiversado. La terminación de la profecía de las 70 semanas marca el punto de transición. Escuchen bien. La terminación de la profecía de las 70 semanas marca el punto de transición del Israel literal al Israel espiritual. Cuando las 70 semanas terminan, Dios dice, se terminó el plan para el pueblo judío literal, ahora va para el Israel espiritual. ¿De acuerdo? Es decir, mientras que el enfoque central de Daniel 9 y 10 recae sobre la obra del Mesías en favor del Israel literal, en el tiempo del Imperio Romano, el enfoque de Daniel 10 al 12 recae sobre la obra del Mesías en favor del Israel espiritual en el tiempo del fin. Daniel, ahora escuchen, esto es muy importante, Daniel 8:14 y Daniel 12:1 marcan los puntos de comienzo y terminación del juicio investigador. Daniel 8:14 nos da el punto de comienzo, hasta 2300 días y comienza la purificación del santuario. Daniel 12:1 nos da el punto de terminación, cuando se levanta Miguel, termina el juicio. En Daniel 8:14 Jesús va hasta donde está el Padre para comenzar el proceso por medio del cual recibirá el reino.
Y en Daniel 12:1 Jesús se levanta para tomar posesión de ese reino. Así es que la estructura literaria de Daniel 8 al 12 consta de un entero unido, una porción vinculada con todas las demás. Por así decirlo, los capítulos 8 al 12 constituyen un libro dentro del libro. Una última cita de la hermana White. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai. Ese es Daniel 8. Y del Hidekel, Daniel 10 y 11. Los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplimiento. Daniel 8 y 11, dice ella, están en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos en estos capítulos pronto ocurrirán. ¿Cuán importante es conocer estos capítulos? ¿Creen que es importante? Hermanos y hermanas, hoy en día se dice, no hable de profecía, que eso es muy complicado, y de la bestia, y la imagen de la bestia, la marca. No, hablemos de Jesús. Los que dicen eso no saben qué están diciendo. Porque las profecías son una revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Las profecías demuestran que Miguel va a ganar. Y el pueblo de él va a ganar con él. Entonces es importante saber quiénes son los enemigos y aliarnos con Miguel. ¿Ve? Nos es menester estudiar y comprender estos capítulos tan importantes. Refiriéndose al pueblo remanente que vivirá en los últimos momentos de la historia, Gabriel dijo al final del capítulo 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Saben dónde pasa eso? En el juicio investigador, con la purificación del santuario. Cuando purifica el santuario, purifica la vida de los que se reúnen alrededor del santuario. Ese será nuestro último tema en esta serie. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras Jesús está purificando el santuario? Nosotros tenemos una obra que hacer. Refiriéndose al pueblo remanente que vivirá en los últimos momentos de la historia, Gabriel prometió, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que si nosotros vamos a estar entre los entendidos, tendremos que comprender estas cosas. ¿Acaso no ha llegado el tiempo que el pueblo remanente de Dios entienda estas cosas? La respuesta es sí. No se pierdan los dos temas de mañana. Ay, si se los pierden, no van a estar entre los entendidos. Los dos temas mañana son el ángel con voz de león. Vamos a entrar a Apocalipsis 10. Ya estamos listos para eso. Te dice, ¿por qué estudiamos 4 temas sobre Daniel, pastor? Porque es que si ustedes no entienden lo que hemos estudiado, no van a entender Apocalipsis 10. Mañana el primer tema es el ángel con voz de león. Y el segundo tema es descifrando el misterio de los 7 truenos. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre, gracias te damos por las grandes cosas de tu palabra. Nos demuestran que tú eres un Dios completamente sabio. Un Dios que conoce el fin desde el principio. Queremos ser tu pueblo, Señor. Queremos estar entre los entendidos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a escudriñarla, a investigarla, a estudiarla, para que transforme nuestra vida. Bendícenos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.